están un poco frías ahorita en la mañana. Bueno, la tecnología para mí siempre ha sido un problema, pero ahí voy dándole la guerra. Bueno, jóvenes, vamos hoy día sobre la interpretación radiográfica en intraorales. Desde que hemos empezado a realizar, digamos, los informes, nosotros sabemos que debemos de desarrollar una secuencia, un orden, un protocolo, mejor dicho. A esto cada vez le vamos agregando cierto grado de dificultad, no de dificultad, sino diríamos nosotros de tener en cuenta a veces situaciones que ustedes quizás lo hayan dejado pasar o muchas veces se fijan solo en una cosa, ¿no? Y es por eso que cuando tocó ya en extraorales, en especial panorámica, a veces, como les decía, se centran solo en los dientes, como también se olvidan de otras zonas, ¿no? Ahora vamos a ser más específicos en radiografías intraorales. ¿Por qué? Porque es lo de mayor uso, es lo del diario, es lo que ustedes prácticamente hacen en la clínica. Los pacientes pueden llegar y muchas veces lo primero que les dicen, tomen ese periapical a este diente que lo vemos que está un poquito más afectado. Entonces, en base a ello, nosotros tratamos en lo posible de que el estudiante haga todo el desarrollo, digamos, de este tipo, de interpretación e informe en radiografía intraoral. En los consultorios también sucede lo mismo, por si acaso, ¿no? Entonces, es importante, y se vuelve a recalcar, lo que es la radiografía, ¿no? Las técnicas propiamente dichas que hemos nosotros enseñado, que ustedes han practicado y que incluso algunos las tienen quizás todavía, el formato que hemos hecho en esa plantilla, donde hemos hecho periapical, bywing y oclusal. Entonces, estos procedimientos tienen que ser mejorados cada vez, en el sentido de que las imágenes tienen que ser de mejor calidad. Cada vez que tomamos, vamos puliendo algunos defectos, eso de elongamiento, escorzamiento, eso de revelar y salir muy oscuro, muy blanco, o que pasado una semana ya está de otro color. Esas cositas deben ser ya pulidas conforme pase el tiempo, porque cada vez los tratamientos y los casos que ustedes van a enfrentar en la clínica prácticamente conllevan a eso, a tener las radiografías como respaldo, a tener, digamos, un antes y un después, y sobre todo, pues, de que no fallemos en el diagnóstico. Entonces, requiere de que esto, si bien es cierto, ya no lo estamos desarrollando como técnica, ya estamos haciendo el estudio de estas imágenes, pero esas técnicas que desarrollaron no se olviden, ¿no? Entonces, ¿son de uso odontológico? Claro, porque son los de primera elección por el odontólogo cuando se trata de exámenes auxiliares. Entonces, cuando nosotros vamos a ver estas imágenes, por ejemplo, nos damos cuenta en que se ven claramente y hasta podría decirse son digitales, pero no, son convencionales. Son fotos de radiografías que se han tomado después de haberse hecho el revelado y todo lo demás. Entonces, cuando vemos así radiografías que claramente se ven todos los tejidos, donde se guardan los tamaños, donde se ven las incidencias de los rayos hacia los dientes específicamente, o a una arcada, ¿no? Como estamos viendo, entonces podemos estar tranquilos, podemos realizar bien un estudio, podemos ver detalles y podemos discriminar de lo que es normal de lo patológico. Entonces, no hagamos radiografías que muchas veces a mitad de radiografía hay un corte de cono, ¿no? Como ha pasado en algunos casos, o que no se ve muy bien a pesar de que se lo ponen al negatoscopio, se ve un poco oscuro. No, tiene que haber claridad, tiene que haber nitidez, tiene que haber digamos, un desarrollo, una resolución que se llama al conjunto de características o cualidades que cumple una radiología.
Entonces, cuando decimos tiene buena resolución, entonces estamos hablando de que tiene la luz, tiene la nitidez, tiene la discriminación de uno y otro tejido, de tal manera de que eso ayuda bastante en todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Ahora, no todo el tiempo vamos a tratar adulto, no todo el tiempo vamos a tratar niños, salvo que nos dediquemos exclusivamente a ello. Pero mientras estamos en formación, nosotros tenemos que también ver que los dientes de un adulto no son igual a los dientes de un niño, digamos así. Ya desde el número está variando. Quizás los componentes propiamente dichos como esmalte, dentina y pulpa son iguales, pero varían en cuanto de repente al tamaño, ¿no? Al mismo hecho, por ejemplo, de una corona primaria que es menor, ¿no? En cuanto a su altura, pero es más ancho. En cambio, en el adulto, ya la corona prácticamente es como un cuadrado, ¿no? Es tanto como el alto es parecido al ancho. Entonces, desde ahí nomás ya nos damos cuenta. Si incluso el mismo espesor que tiene el esmalte es menor en un diente temporal. Entonces, ¿qué estamos sacando de conclusión? Como si nos proyectásemos a la parte clínica o en el tratamiento. Que si por A o B razones yo tengo un diente temporal en un paciente y ese paciente no tiene el sucedáneo, o sea, el permanente, prácticamente debemos conservar ese temporal, pero con los cuidados necesarios porque la función que se cumple en un adulto, el grado o la fuerza de masticación ya ha cambiado. El tipo de alimentos también, e incluso de hábitos, ¿no? Porque podría decirse hasta que yo puedo destapar con una botella, una tapa de una botella, una chapa, mejor dicho, con un diente, y lo hacen. Entonces, si yo tengo un diente temporal, no lo voy a hacer, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es pequeño, tiene el espesor de sus tejidos es menos que el adulto, ¿no? Entonces, incluso el mismo ancho de la corona en sí es menor. Entonces, se tiene ahí por una cuestión estética, se tiene ahí por una cuestión de mantener el espacio, ¿no? Para no tener un diente artificial, pero de todas maneras se va viendo de que existen ese tipo de situaciones, ¿no? Si nosotros lo vemos desde del punto de vista clínico, uno ya nota la diferencia. Y si uno toma una radiografía, también va a tomar la diferencia. Entonces, estas radiografías, por ello, tienen que cumplir y tienen que estar bien tomadas para poder estar, digamos, al tanto de todo ello, ¿no? Como les decía, internamente los dientes siempre van a tener un esmalte, una dentina, una pulpa, sabiendo lógicamente que en la radiografía se van a reflejar todos esos tejidos, menos el cemento. Como ustedes saben, el cemento no se nota en la radiografía. Por ello, cada vez que tengamos una radiografía y que hemos hecho ya la interpretación de esas estructuras normales, podemos estar tranquilos cuando ya conocemos y vemos que están distribuidos los tejidos como debe ser. Bien, pero los dientes, como saben ustedes, están prácticamente expuestos, ¿no? Al medio ambiente. Están expuestos a los gérmenes, están expuestos a los traumatismos, porque no falta por ahí un golpe, no falta algo que puedo yo morder y de repente es demasiado duro, lo puedo agredir, ¿no? Entonces estamos expuestos incluso a alimentos que pueden hacer daño, ¿no? En caso de las gaseosas, ¿no? También. Entonces pueden dañar también el esmalte de los dientes. Y así podemos encontrar una serie de situaciones que pueden agredir a los dientes. Entonces la idea de tener una radiografía es ver casualmente si no existe ese tipo de agresión, ese tipo de daño, ese tipo de lesión. Entonces la finalidad de tomar una radiografía casualmente es ver
¿Existe o no existe una enfermedad, una lesión, un daño en esos dientes o en todo caso los tejidos paradentales? Entonces, ¿cómo se reflejan esos daños? La mayoría de los daños producen pérdida de sales, minerales, pérdida de parte de la estructura también. Entonces siempre en su mayoría van a ser radiolúcidos. Y cuando estas agresiones cada vez se hacen, toman tejidos más internos, lógicamente dañan al diente hasta producir su muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que en este diente tenemos un lado que está afectado por una imagen radiolúcida, que es un proceso osteolítico, que cuando nosotros decimos está cerca o ha dañado la pulpa dentaria, tendríamos que fijarnos en la zona periapical. Si la zona periapical ha dañado los tejidos periradiculares, vale decir el espacio del periodonto y la lámina dura, quiere decir que ya afectó. Cuando no aparece ello, lógicamente podemos estar frente de repente a un probable compromiso pulpar, ¿no? Acá, por ejemplo, presenta una imagen radiolúcida casi al mismo nivel del otro diente, casi, y que es la número 2, mire, ¿no? Si esta es la 3.1, esta es la 4.1, entonces sería la 2. Entonces, pero vemos el periodonto, vemos la lámina dura, entonces no ha dañado. No podemos decir que este daño o esta caries, por decir, ha tomado la cámara pulpar. Entonces, miren, en una radiografía es muy académica, cómo nos enseña que en uno hay proceso y en el otro no. Entonces, ¿me atrevería a hacer una endodoncia aquí? Todavía no, estoy en duda. Vamos a ver la sintomatología y muchas veces se hacen hasta recubrimientos pulpares. ¿Por qué? Porque puede ser que todavía no haya dolor, puede ser también que haya, pero son espontáneos a algunos agentes como temperatura, como de repente el dulce, ¿no? También, y así, pero son pasajeros. Entonces, esto también tiene que ver con parte clínica y sobre todo cuando se trate de ello, ya estamos prácticamente en el área de entre cariología y endodoncia, ¿no? Y ya nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto para no cometer el error muchas veces de hacer el acceso cameral y lógicamente esto va a producir la muerte del diente. Lo mismo sucede en estas radiografías que específicamente sabemos nosotros que está dirigido a lo que es la carie interproximal, ¿no? Entonces, los contornos y los detalles que tiene el esmalte desde el punto de vista radiográfico deben ser conservados y vistos nítidamente. Y es por ello que muchas veces decimos, no se deben superponer, no debe haber traslape. Entonces se nota claramente las imágenes incipientes de una lesión osteolítica que normalmente está relacionado a una carie, ¿no? Si lo vemos acá más grande, entonces vemos aquí esta imagen que cuando está en el esmalte decimos no ha tomado o no se, ni siquiera se dan cuenta. ¿Por qué? Porque en el esmalte no existe tejido nervioso. Por eso no, la carie puede estar ahí un tiempo, puede llegar a tomar casi todo el esmalte, pero todavía no hay sensibilidad. Entonces, como ven, cada una de estas características que empiezan siempre por una densidad radiolúcida, que no tienen un límite, ¿no?, bien definido o un borde bien definido, que está tomando en este caso el esmalte, la dentina y la cámara pulpar. ¿Por qué? Porque ya hay proceso. Entonces ya podemos ir detallando y dándole un nombre, ¿no? O dándole un diagnóstico presuntivo que se debe a una imagen de una caries profunda en este caso, ¿no? Porque ya ha tomado la cámara pulpar. Como ven, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un estudio primero de la corona, luego de la raíz, siguiendo el protocolo.
¿Qué más estamos haciendo? Estamos en el cuerpo del informe, estamos describiendo dónde se encuentra esta imagen radiolúcida, qué características tiene la imagen radiolúcida y a qué corresponde. Entonces, ya estamos haciendo el protocolo, ya estamos haciendo la interpretación y estamos llegando a un diagnóstico presuntivo, que es lo que se quiere. Eso es lo más simple, porque también algunas están relacionadas no necesariamente al diente, sino también al paradiente, como estamos viendo acá. Y dentro del paradiente, pues vemos cómo se va deteriorando también el hueso alveolar. Miren, no hay ninguna lesión, está limpio el hueso alveolar. Las zonas periapicales de los dientes también están limpios, pero sin embargo, la altura del hueso ha disminuido, incluso se han producido separaciones porque ya el hueso ya no sostiene correctamente al diente y lógicamente se produce acá un diastema, ¿no? Lo que se llama un diastema. Entonces, aquí vamos viendo que también los daños van a ir dirigidos al tejido óseo y que ya van a estar relacionados a otras enfermedades, como es el caso de la periodontitis. Bien, seguimos. En otros casos, vamos a ver de que las lesiones o las imágenes de los tejidos afectados nos pueden dar, como les decía, en su mayoría sombras radiolúcidas. Pérdida, por ejemplo, del tejido óseo, en este caso de manera interdentaria, ya estamos viendo imágenes radiolúcidas, ¿no? Donde debió estar el tejido óseo ya no se encuentra. Imágenes radiolúcidas que están ubicadas a nivel del periápice. Y cuando están o cuando producen pérdida del espacio periodontal en lámina dura, esas imágenes son de origen dentario, ¿no? En algunos casos se puede hacer, digamos así, la endodoncia, el tratamiento de conducto, ¿no? Donde este tratamiento de conducto se va a ver reflejado en la radiografía como una imagen radio opaca que prácticamente reemplaza a la pulpa dentaria, ¿no? Que la pulpa dentaria es radiolúcida, en este caso va a ser radiopaco y que tiene que ir a un buen límite, porque si el límite no es el adecuado, este proceso osteolítico periapical prácticamente se va a ir avanzando. ¿Por qué? Porque cuando no se llega a quitar totalmente la parte del nervio o del tejido que ya está necrótico, todavía ese tejido produce gérmenes o bacterias y al final esto termina siendo más grande, a pesar de que puede estar sellado con el material de endodontia. Entonces, todo lo que yo estoy hablando sobre esta radiografía es mi interpretación. Yo le estoy dando sentido a las imágenes, estoy dándole una explicación a las imágenes. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Interpretar. ¿Por qué a pesar de todo ello todavía existe? De repente puede ser también que aquí recién se haya terminado la endodoncia. De un día para otro no se va a ir esta imagen, ¿no? Normalmente, ¿a cuánto tiempo debemos de tomar otra radiografía? Si queremos ver cambios sustanciales, así bastante radicales, después de medio año. Pero el protocolo nos habla de 3 meses, cada 3 meses tomar una radiografía. Y ya por lo menos la imagen va a ir poco a poco borrándose. De tal manera que dependiendo qué tipo de lesión se trata, puede ser que al año ya no tenga, digamos, casi esta lesión. Entonces, estas situaciones que estamos hablando y que estamos poniendo en claro y sobre todo describiendo estas imágenes o dándoles una explicación por qué están ahí, es producto casualmente de la interpretación que yo hago, ¿no? La lectura que yo hago de ello. En cambio acá la imagen es diferente, ya no es radiolúcido, sino radio opaco. Y esta opacidad no me está diciendo que hay lisis, sino hay aposición. Y esta opacidad
también está relacionado con la zona periapical, producto de un proceso inflamatorio de esa zona. Entonces, este proceso inflamatorio está relacionado al hueso que está alrededor del diente, al cual se le llama osteitis, oste de hueso y itis de inflamación. Entonces, la inflamación tiene dos caminos, uno a la lisis y otro a la aposición. Entonces, si yo veo de repente el diente y retiro este material de obturación, quizás haya una caries recidivante. Puede ser que por la forma o angulación que yo estoy tomando esta radiografía no se ha visto. Y esto ha provocado muerte pulpar y la reacción a nivel periapical no ha sido radiolúcido, sino radio opaco. Entonces, el tratamiento sigue siendo, la indicación sigue siendo la misma, ¿no? Una endodoncia, con mucha dificultad porque ya no se ve el final del ápice. Y hasta donde llegue la endodoncia, se va a hacer la endodoncia, pero a pesar de que le tomen radiografías después de 1 año o 2 años, esto no desaparece. Esa es la diferencia entre uno y otro, tanto por su apariencia o densidad, uno es radiolúcido y uno es radiopaco, es que después del tratamiento, lo radiolúcido sí se repara, sí cambia, desaparece prácticamente lo radiolúcido. Sin embargo, acá no, ya queda ahí como un sello. Incluso el paciente puede perder el diente y esto siempre queda ahí como una esclerosis ósea. Bien. Y vamos viendo que existe una gama de situaciones que he traído simplemente algunas, porque en realidad cuando hagamos todavía o cuando se lleven los temas relacionados a anomalías dentarias hay muchas, ¿no? Entonces, desde el momento en que, por ejemplo, yo tengo que un diente no ha erupcionado a pesar del tiempo y a pesar de que sus antagónicos, mejor dicho, el superior ya lo hizo, perdón, el superior ya lo hizo, el, el, el diente no ha erupcionado. Entonces, tomo una radiografía, como le digo, periapical, para saber si está ahí y se encuentra en ese momento ahí. Pero miren las características que tiene, ¿no? Miren cómo están sus raíces, que si yo digo erupciona y si ese diente tiene para hacer una endodoncia, ¿quién le va a hacer con ese doblez de las raíces? Es bastante difícil. Entonces, ese diente quizás se haya quedado atrapado en ese lado, tanto por su posición, ¿no? Porque a pesar de ser las raíces así, puede haber erupcionado, pero por la posición que tiene o porque sufrió su saco pericoronario una inflamación. Miren el ancho que tiene el saco pericoronario. Claro, si recordamos la clase que hicimos de ver, como les decía, ¿cuánto es el ancho del saco pericoronario normalmente? Debe ser no mayor a 3 milímetros, mejor dicho, de 2 a 3 milímetros. Si pasa los 3 milímetros, lógicamente ese ya estamos hablando de un quiste dentígero. Entonces, este quiste dentígero va a ser el obstáculo para que no erupcione. Y aquí lo estamos viendo, miren este ancho, ¿no? Entonces, si tenemos sello, ya sabemos que ese diente no va a erupcionar. ¿Cuál va a ser, digamos, mi proyección o mi diagnóstico? Lógicamente como un diente retenido, ¿no? Con presencia de una lesión quística que involucra a ese diente. De tal manera que el tratamiento ya no va a ser otra cosa que no sea la cirugía. Y hay que quitar todo ello. El otro diente no hay que tocarlo, ojo también. Y hay que tener todos los cuidados. Y si eso requiere de una tomografía para ver que no haya mucho contacto con el otro diente o en todo caso las raíces con el otro diente para no dañar. Entonces se tiene que hacer, es necesario y digamos es lo mejor que se podría hacer. ¿Por qué? Porque también acordémonos que por aquí pasa el dentario inferior, ¿ve? Entonces, eso que yo estoy haciendo, ese análisis, es lo que ustedes deben hacer.
y darle un sentido, darle una razón, y sobre todo para llegar a un diagnóstico hay que fijarnos en todas esas características, que no solamente es el diente en este caso, sino también la zona de paradiente, pero la parte que involucra la corona del diente. Tenemos acá, por ejemplo, esta imagen de esos dientes, que muchos decimos, miren, esta raíz está doblada, ¿no? Está dilacerada, que es la palabra técnica. Entonces, ¿cómo hacer una endodoncia? Más nos fijamos acá, pero no nos damos cuenta la pulpa. La pulpa prácticamente no es radiolúcida, sino radiopaca. Con un halo radiolúcido sí, pero hay dentro de la pulpa sombra radiopaca. Igualmente la pulpa de acá. ¿Qué ha pasado? La pulpa se está calcificando. ¿A razón de qué? A razón de que puede que por procesos muchas veces inflamatorios, porque hasta ahora eso es de eso se habla, o traumáticos, empiezan a aparecer precipitaciones cálcicas a los cuales se le llama pulpolitos, ¿no? Litos es piedra, pulpo de pulpa. Entonces, piedras de la pulpa, en otras palabras, ¿no? Pero nosotros le llamamos pulpolitos. Entonces, ese halo radiolúcido es lo poquito que queda de pulpa viva, porque ya se invadió por estas calcificaciones y lógicamente estas calcificaciones están creciendo hasta que llega un momento en que cierra. Y así querramos hacer la endodoncia, no vamos a poder, ¿no? Ya desde ya es un reto hacer una endodoncia a este diente. Acá, ¿qué cosa ha pasado, por ejemplo, no? ¿Por qué hay que, en la radiografía, qué debo de explicar yo aquí en esta radiografía? Y nosotros nos vamos dando cuenta la anomalía en la forma, en el tamaño. Miren el ancho de esta corona con relación al ancho de las coronas normales. Esto podría estar dentro de lo que es la macro corona, ¿no? La macro corona. Entonces, ese diente no va a erupcionar, tanto por su inclinación como el ancho. No existe el espacio para ese diente, para este ancho. Entonces, también el hecho de permanecer esta parte no erupcionada ha hecho de que este saco pericoronario pase los 3 milímetros de ancho. O sea, ya está iniciando la formación de un proceso quístico. Entonces, ese proceso quístico está ubicado en la cara distal de esta pieza 4-8. ¿Ya? Y aparte de ello, está, bueno, de repente clínicamente puede haber hasta dolor y todo lo demás, ¿no? Pero desde el momento en que yo voy a describo al diente en su posición distoangulada, porque está mirando hacia la parte distal, que más tiene una macro corona. Miren qué tan importante es ver eso. Y luego el ancho del saco pericoronario remanente en la cara distal. Entonces, eso es lo que uno tiene que describir, porque al final, ya como hemos visto, lo normal no vamos a describir. Acá también en el anterior, ¿qué vamos a escribir? La parte en la corona, la parte de la pulpa, y en la raíz, la parte de la curvatura de esta pieza específicamente. En este caso, la 4-8 es la razón de esta radiografía. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no?, que de los dientes que están, digamos, permanentes, existen otros dientes que están involucrados en la zona del hueso alveolar. Y todavía no solamente es uno, sino los dos, como que uno viene cargando al otro. Entonces, si nosotros, claro, vamos a hacer una evaluación, un informe radiográfico de esto, tendremos que ubicar en la zona donde está ubicado. Y es la zona periapical, media radicular y periapical de ese diente, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos este diente, tendría el cuadrante 3, en la pieza 3-5.
Y dirán ustedes, está reabsorbiendo su raíz. Pero si ustedes se dan cuenta y afinan un poquito la vista, como que dice, se hacen chinitos, ¿no? Miren cómo el espacio del periodonto sigue, 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 y se ve la raíz, ¿eh? Se ve la raíz. ¿Qué nos está sugiriendo eso? De que puede estar encima, o sea, por vestibular, o puede estar por lingual, mas no ha producido reabsorción, o sea, no está en medio. Entonces, ¿cómo puedo calificar a esta anomalía o a esta patología? Como un diente que está fuera de número, está de más. Estamos como los supernumerarios. Pero los supernumerarios son así, que vienen así juntitos, pegaditos, abrazaditos, dos, o cargando uno al otro. No, probablemente este supernumerario también quiso dividirse en dos, o fueron dos que se juntaron también. Entonces, esa es la duda ahí. ¿Quién es quién? ¿No? ¿Son supernumerarios los dos? Sí, pero ¿hubo una fusión o hubo una división, a lo cual se llama geminación? Entonces, como ven, ya van saliendo otras cosas. Y los diagnósticos generalmente es hacia un supernumerario, lógicamente, ¿no? Que no ha llegado, que cabe la probabilidad de no afectar o no estar en relación con la raíz de esta pieza dentaria. Entonces, como ven, vamos haciendo una serie de interpretaciones, y eso es lo que ustedes tienen que escribir y eso es lo que ustedes tienen que hacer en la tarea, ¿no? Ir haciendo ya un poquito más de una caries, un poquito más de una periodontitis, ir un poquito más a la patología. Otros, mire, pareciese que aquí el diente se ha puesto un piercing, ¿no? Un arete, justo casi muy cerca a la furca. Pero como ven, cuando se toma la radiografía, el, la densidad es similar a la del esmalte. Entonces, hay casos en que gotas de esmalte, porque al final esto se le toma el nombre de gota de esmalte o perla del esmalte, hubiese goteado un poquito por acá de esmalte y ahí haya crecido, se haya desarrollado. Y esto, digamos así, dirán, pues bueno, es como un adornito, se ve bonito. Sí, pero cuando esto crece hacia el hueso alveolar, es como un tarugo, ¿no? Como que se mete dentro del hueso alveolar y después para extraer ese diente no es tan bonito. Entonces, aquí, como vamos viendo, estas son situaciones que puede, en uno de esos casos, o en una situación, no sé, que les puede tocar un paciente, de repente puede llegar con ese problema, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, ¿no? Vemos esta radiografía donde este diente es pequeño, casi no tiene la forma de los otros dientes. Esto es un central, esto es un canino. Entonces, el lateral ha perdido un poco la forma, miren la forma. Pero aquí en la parte donde va la corona y parte de la raíz, hay una sombra radiolúcida delimitada por un halo radiopaco, ¿no? Y más aún, su cámara pulpar es bastante ancha y tiene un proceso osteolítico periapical. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿No? ¿Qué cosa ha podido suceder? Y dentro de las anomalías existen lo que se llaman las invaginaciones. Hay casos, y el día que se lleve el tema de lo que es invaginaciones dentro de las anomalías, que esto toma forma de un dientecito. Parece que el diente grande o adulto está gestando, tiene un dientecito chiquito adentro. Pero esta formación se da porque se ha invaginado el esmalte, o sea, como que se ha metido dentro de la pulpa el esmalte. Esta invaginación profunda muchas veces afecta a la pulpa y produce una comunicación de tal manera que se produce un proceso periapical porque el diente
prácticamente murió. Se afectó la pulpa y generó esa lesión a nivel periapical. Entonces, muchas veces si no sabemos este tipo de situaciones, podemos hasta extraer el diente, pero en otros casos hay que hacerle un tratamiento de endodoncia. Pero les estamos dando la explicación de qué se trata y a qué se debe. Entonces, en los informes radiográficos, ¿qué se tiene que poner? Se tiene que describir las características, dónde se ubican, en qué diente, qué parte del diente, qué cosas están produciendo, ¿no? Esto, y de qué se trata, o sea, el diagnóstico presuntivo. Entonces, para poner un ejemplo y del trabajo que van a hacer ustedes, ¿no? Es casualmente cómo se describe, cómo se hace, generalmente estamos enseñando el cuerpo del informe, porque la parte de anamnesis, el motivo de la consulta viene en el encabezado, incluso el logotipo de la universidad, todo lo que lo respalda. Pero en este caso, el cuerpo del informe, que corresponde a la técnica que he empleado, a la pieza o piezas dentarias o zona donde yo voy a producir la lectura, ¿no? En este caso, la pieza dentaria 3.6. ¿Qué tengo ahí? Siempre empiezo en la corona hacia la raíz y del tejido dentario al tejido paradental. Entonces, ¿qué tengo acá, por ejemplo? La técnica radiográfica periapical, imagen radiopaca a nivel oclusal, que compromete la cámara pulpar. ¿Por qué digo que compromete ya? Porque hay proceso osteolítico periapical. Y así no sea osteolítico, sea un tejido denso, también ya está afectando la cámara pulpar. Compatible con restauración, o sea, esta imagen radiopaca con restauración. Imagen radiolúcida a nivel periapical, mesial, o sea, ha cogido el periápice, ¿ya? Que produce pérdida de espacio periodontal y lámina dura. Es importante ello, que se ponga que ha perdido el espacio periodontal y la lámina dura, porque quiere decir ello que deriva del tejido pulpar. Es de forma circular, ¿no? Y límites poco definidos, ¿no? Como que no se forma, no se nota con claridad hasta dónde está. Y menos hay una línea blanca o radiopaca que lo rodea. La línea radiopaca que rodea siempre es el borde corticalizado, borde corticalizado. Entonces, aquí solamente se ve en cierto formato casi redondeado, pero los límites casi no se definen con claridad. Diagnóstico presuntivo, en la pieza 3.6 hay un proceso osteolítico periapical en la raíz mesial, ¿ya? Proceso osteolítico periapical en la raíz mesial. Ahora, ya decimos nosotros que cuando hay procesos así de este tipo y todavía no hemos llevado la clase, no podemos ni sabemos las características de un absceso, de un granuloma todavía, bien, entonces no nos arriesgamos a poner si es un granuloma o es un absceso. ¿Sí? Bien. Y por último, vamos a ver este otro ejemplo, ¿no? En este otro ejemplo, decimos nosotros que en la técnica periapical vamos a describir la pieza dentaria 1, 2. Siempre hay que ubicar dónde es el problema y cuando tomemos la radiografía, ese diente o esos dos dientes tienen que salir en la radiografía, ¿ya? Siempre al centro de esos dos dientes. La pieza dentaria es la 1, 2. Decimos imagen radiopaca a nivel del conducto radicular del remanente de la pieza 1, 2, porque esto es un remanente. ¿Qué cosa hay? Una imagen radiopaca a nivel del conducto radicular, que aparentemente sobrepasa el límite, compatible con obturación endodóntico sobreextendida, o sea, se ha pasado del límite. Bien.
Entonces, algunos le ponen sobreobturada también. O sea, es diferente los términos, en endodoncia tienen sus propios términos. Dice, luego, imagen radiolúcida a nivel periapical que produce pérdida del espacio periodontal y la lámina dura, de límites poco definidos, igualmente. Entonces, ¿de qué se trata? De que en la pieza 1-2 tiene un tratamiento de endodóntico sobreextendido y hay un proceso osteolítico periapical. Entonces, si nosotros volvemos a tomar después de 3 meses y no ha desaparecido, si no se está haciendo más radiolúcido, quiere decir que la sobreextensión está siendo un agente extraño y que está produciendo daño. De tal manera de que esto nos hace entender, o bien, si dejamos ahí, esto va a seguir y va a hacerse mayor, o si volvemos a retroceder, mejor dicho, desobturar para volver a obturar. O vamos suponiendo de que encontremos ya con este problema y vamos a hacer nuestro espigo muñón y es para nuestro récord y no lo queremos perder al paciente y que ya nos queda poco tiempo como para desobturar y tanta cosa. En algunos casos le hacen su espigo todo, pero le hacen su apisectomía, porque de hecho esa lesión que permanece mucho tiempo ahí va a tener una bolsa epitelial, se va a hacer una formación quística y va a ser mayor, ¿no? Entonces, las decisiones, los tratamientos, las posibilidades, las estrategias son diversas, pero lo importante acá es lo que diga o cómo se diga en la radiografía. Como ven, tiene una estructura, tiene una, es decir, la lectura o interpretación y el informe tiene que seguir un orden, tiene que especificarse qué es lo que estoy, sobre qué diente o dientes estoy haciendo el informe, qué cosa voy a describir como parte importante, a qué conclusión llego al final. Y este diagnóstico presuntivo se va a contrastar con lo clínico, porque de repente puede ser que el paciente le tenga dolor, puede ser que el paciente llegue con la encía un poco inflamada de esa zona. El paciente llega a que le solucionen el problema. Entonces, nosotros tenemos que ser bastante cautos y sobre todo tener toda esa, los conocimientos para dar explicación, ¿no? Por ello, mirar una radiografía, como les decía en algún momento, si yo tengo una radiografía y no tengo nada en mi cabeza de conocimiento de radiología, no la voy a interpretar, ¿no? Pero sin embargo, yo conozco de ello, le voy a leer, le voy a dar sentido a lo que viene escrito. Todo eso viene escrito, sino que ustedes tienen que darle el sentido y la explicación necesaria para que eso pueda revertir en algo bueno, ¿no? Quiere decir en algo que puede ser un tratamiento adecuado y que le voy a hacer el seguimiento y que al final voy a sanar al paciente. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Alguien de repente, voy a dejar de compartir. Voy a presentación. Nos vamos para nuestra sala. Muy bien. ¿No hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Todos conforme? Bien. Creo que no, doctor. Bien, gracias, Marita. Entonces, mire, la tarea para los grupos de práctica, como les decía, está puesta en la semana correspondiente, ¿ya? Para los dos grupos. Con relación a lo del examen, el día lunes que voy a ir, va a tener que conversar con escuela. Si van a hacerse virtuales, van a hacerse, o si no, se pueden hacer presenciales la siguiente semana y si simplemente sigo dictando la teoría. ¿Por qué? Porque nosotros nos han dado un formato que tenemos que entregar notas previas de los parciales. Entonces, ¿hasta cuándo puede darse el plazo? No lo sé. Entonces, en base a eso, estaré en comunicación con Marita para hacerles llegar y poder estar tranquilos, ¿no? Y mientras tanto, bueno,
los mejores deseos para que sus exámenes de esta semana ustedes salgan bien. Ya saben que depende mucho del empeño de ustedes, no se hagan problemas. Si se quiere en su casa, concéntrense, no sé qué hacen, dejen teléfono, dejen todo, pero ya no tengan problemas, eso es lo que se quiere, que sean, digamos, personas disciplinadas, aunque sea una semana no salgan a ningún lado, pero ya después salen a divertirse. Así que jóvenes, a estudiar, no queda otra, para adelante, con fe. Listo, jóvenes, nos vemos la próxima.